Rapidem argumentum ad. El obispo Beckerle expresó la opinión de que la materia no existe separada de la percepción de ella. Cuando Bowen le dijo al doctor Johnson que esta era una idea imposible de refutar, la respuesta del buen doctor fue patear una piedra para que su pie rebotara. Lo refuto así, dijo. No lo estaba tanto refutándolo como ignorándolo, porque la evidencia de la existencia de la piedra, incluyendo la vista, el sonido y la sensación de una patada contra ella, es percibida por los sentidos. El tratamiento del doctor Johnson nos ha dado el nombre de argumentum ad lapidem, la apelación a la piedra. Consiste en ignorar el argumento por completo, negándose a discutir su afirmación central. Es amigo mío, no quiero oír ni una palabra en su contra. Máxima calificación por lealtad, ninguna por conocimiento. Un argumento o una prueba no se puede descartar porque no se ajusta a una opinión existente. Por mucho que nos gustaría descartar material que ofende nuestra visión ordenada de las cosas, es una falacia suponer que podemos hacerlo sin coste alguno. Al negarnos a admitir material que puede ser relevante para una conclusión sólida, procedemos por ignorancia. La ignorancia es más fiable como fuente de felicidad que de corrección. El nombre de argumentum ad lapidem se debe al uso que le dio el doctor Johnson, ya que era uno de sus favoritos. Su visión razonada y equilibrada sobre la libertad de la voluntad, por ejemplo, se expresó así. Sabemos que nuestra voluntad es libre y que tiene un fin. Tiende a terminar un argumento como se pretende. Jeremy Bentham describió todo discurso sobre los derechos naturales como un sinsentido y el discurso sobre los derechos naturales inalienables como un sinsentido sobre zancos. Hasta ahí llegó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Siempre hay muchas piedras que patear en campos donde las pruebas no tienen fundamento. Donde quiera que una creencia sea indemostrable, sus seguidores pueden usar el ad lapidem. La razón no es una guía, debes abrir tu corazón y lo sabrás. Esto no es muy útil para los forasteros que buscan la verdad de algo, por muy reconfortante que pueda ser para aquellos que saben. Esta falacia ocurre en el entorno esta falacia ocurre en el entorno universitario mucho más de lo que uno podría suponer. A menudo se argumenta con bastante seriedad en círculos cuasi académicos que ciertos libros no deberían permitirse en el campus porque propagan errores. Con frecuencia se abuchea a los oradores porque su audiencia sabe que están diciendo falsedades y no necesita escuchar el argumento. Algunos sindicatos estudiantiles, de hecho, hacen una política de la piden, negándose a permitir una plataforma en el campus para el error conocido, una categoría que puede incluso incluir a miembros del gobierno electo del país. Una versión encantadora de la falacia surgió de la pluma de Herbert Marcuse, ahora olvidado, aunque fue un sumo sacerdote de los estudiantes radicales en la década de 1960. Su crítica de la tolerancia pura planteó el interesante punto de que la tolerancia puede ser represiva porque permite la propagación del error. ¿Cómo podríamos reconocer el error para detenerlo? Fácil. Adivina quién nos lo iba a decir. Cuando usted mismo emplee el ad lapidem, debe hacerlo con una seguridad total que sugiera que la persona que planteó el hecho o argumento ofensivo está totalmente fuera de lugar. Al igual que el juez que con una ve- al igual que el juez que una vez condenó a un jurado por ir en contra de la evidencia evidente, debe dejar claro que está yendo en contra de toda razón. Su oponente, al ir más allá de toda opinión recibida y de todo canon de decadencia, ha hecho que su opinión sea totalmente indigna de discusión. La libertad de expresión es una cosa, pero esto es licencia. Licencia significa libertad que no apruebas.
Cuando tienes el control de los acontecimientos, puedes permitirte ser menos sutil. No me importa la hora que sea, vete a la cama ahora mismo. Lazarum argumentum ad. Los pobres pueden ser bendecidos, pero no necesariamente tienen razón. Es una falacia suponer que porque alguien es pobre debe ser más sensato o más virtuoso que alguien rico. El argumentum ad Lazarum después del llamado así por el pobre Lázaro, supone que la pobreza del argumentador mejora el argumento que está presentando. El gurú no tiene nada que ganar mintiendo o engañando a nadie. Todo lo que tiene son las nueces con las que vive y las que enseña. La pobreza no contribuye a la solidez de un argumento como tampoco lo hace la riqueza. La falacia consiste en prestar atención a la persona en lugar de a los argumentos que presenta. Bien puede ser que los pobres estén menos expuestos a las tentaciones de la riqueza, pero también puede ser que los ricos estén menos distraídos por la enfermedad, el hambre y el trabajo degradante y las tentaciones de escapar de ellos. Incluso si asumimos que una persona que evita la riqueza no actúa para obtener ganancias materiales, debemos recordar que hay otras maneras de lograr la satisfacción. Todo poder es delicioso, se nos dice, y el poder absoluto es absolutamente delicioso. Aunque no debemos tener en cuenta las circunstancias del argumento, aunque no debemos tener aunque no debemos tener en cuenta las circunstancias del argumentador, el Atlazarum está profundamente arraigado en nuestro pensamiento. Tendemos a suponer que los pobres tienen menos oportunidades de error, que tienen menos oportunidades y punto. La literatura de nuestra cultura los compensa por su pobreza con medidas adicionales de sabiduría y virtud, a veces de belleza. Con sus suecos y su chal destacaba entre los demás, aunque podría haber sido solo desnutrición. Es probable que los pobres prefieran los medios para adquirir educación real, salud y un respiro de una vida ardua que desear los fantasmas que les desean las imaginaciones color de rosa de observadores imparciales. El político que astutamente reconoce que la mayoría de sus electores son pobres, a menudo hará todo lo posible para fingir una pobreza similar con la esperanza de imponer respeto. Su limusina se queda en la frontera con su traje bien cortado mientras él se cambia el coche y la ropa de sus electores. Esos mismos electores, si lo supiera, si lo supiera, probablemente lo considerarían igual que ellos mismos y reservarían su administración para el tipo con el coche llamativo y el atuendo elegante. La cuestión es que el argumentum ad Lazarum es una falacia que atrae a los adinerados, los verdaderos pobres no tienen tiempo para ello. La mejor opinión que he escuchado sobre esto me la contó un leñador, sencillo y honesto, que probablemente era lo suficientemente inteligente como para no depender de las opiniones de los leñadores. Los leñadores, como campesinos ancianos, con rostros curtidos por el clima, deberían alinearse en escuadrones ordenados para apoyar sus argumentos. Unos pocos pescadores sencillos deberían actuar como escoltas, con una o dos veintenas de lavanderas ancianas y sabias en reserva. Sus rostros marcados por la experiencia deberían reflejar, no obstante, una placidez interior y una aceptación de la vida. Las opiniones que usted expuso se obtuvieron, por supuesto, de frente como estas. Dio una calada reflexiva a su pipa y luego me miró con esos ojos extrañamente tranquilos. Me dijo que, aunque pobre y honesto, siempre había considerado que el gasto deficitario del gobierno podría estimular la producción al impulsar la demanda y de manera similar. Si es tan sincero, ¿cómo puede estar equivocado?
Palabras cargadas. Es posible influir en el resultado de un juicio mediante el uso deliberado de términos prejuiciosos. Cuando las palabras utilizadas están calculadas para evocar una actitud más favorable o más hostil que los hechos escuetos suscitarían, la falacia utilizada es la de palabras cargadas. Hitler convoca a los señores de la guerra. Daladier consulta a los jefes de defensa. Los dos titulares nos dicen lo mismo, que los líderes de Alemania y Francia habían visto a los jefes de sus fuerzas armadas. En Alemania estos son los señores de la guerra, pero en Francia son los jefes de defensa. El líder alemán es simplemente Hitler, sin título, y convoca a sus hombres imperiosamente. Daladier, sin embargo, es un messier y como buen demócrata consulta. Los casos sinónimos conllevan matices sutiles de significado que pueden utilizarse para influir en las actitudes hacia la afirmación que los contiene. La falacia se deriva del hecho de que estas actitudes no forman parte del argumento. Se inventaron ilícitamente para lograr un mayor efecto del que podrían lograr el argumento por se inventaron ilícitamente para lograr un mayor efecto del que podría lograr el argumento por sí solo. Los matices adicionales y la respuesta a ellos son estrictamente irrelevantes para establecer la verdad o falsedad de lo que se dice. El lenguaje abunda en formas de describir nuestras propias actitudes para obtener una respuesta de los demás. Las personas pueden ser olvidadizas o negligentes, pueden ser firmes o inflexibles, pueden ser confiadas o arrogantes. Muchos de estos términos son subjetivos. Su precisión depende de los sentimientos del observador y de cómo interprete la situación. Un argumento justo requiere un esfuerzo consciente para presentar el caso en términos razonablemente neutrales. Una vez más se ha descubierto que Gran Bretaña se deja seducir por dictaduras o que mantiene relaciones amistosas con gobiernos fuertes. Nótese cómo, nótese cómo encontró o se supo o se descubrió implica que fueron descubiertos en un secreto culpable. El estrado del juez, mientras dirige al jurado, es un buen territorio para que las palabras cargadas vaguen. La ley inglesa, a través de un tedioso descuido, le da al jurado el derecho de decidir el veredicto. Muchos jueces ayudarán a llenar este vacío en el procedimiento legal, eligiendo palabras para ayudar a los desafortunados en sus deliberaciones. ¿Debemos creer la palabra de este llorón pervertido confeso o la de un hombre cuya reputación es sinónimo de honor e integridad? Si había pensado en hacerlo, este es un buen punto para cambiar de opinión. Hay una serie de conjugaciones verbales que resaltan la diferente carga de un hablante, que resaltan la diferente carga que un hablante aplicará a las palabras que lo describen a él mismo, a la persona con la que habla o a un tercero ausente. Así, yo soy firme, tú eres terco, él es un tonto testarudo. Así, yo soy firme, tú eres terco, él es un tonto testarudo. Las descripciones de los concursos pueden invitarnos a tomar partido por la elección de los términos en lugar de por los eventos que relatan. Escocia robó un gol en la primera mitad, pero los esfuerzos de Inglaterra fueron bien recompensados en la segunda mitad cuando, adivina de qué lado de la frontera viene el reportero. El público puede, a ver, lo que se aplica a la selección de deportes se aplica aún más a la página principal. El público puede distinguir los sobornos laboristas de las promesas conservadoras. Ciertamente pueden distinguir de qué lado está el escritor.
Los programas de asuntos públicos en la televisión son muy divertidos para el conocedor de palabras cargadas. Existe un desafortunado conflicto de intereses. Quieren presentar material para hacerte compartir sus prejuicios o autoridad para hacerte compartir sus prejuicios. Su autoridad requiere al menos cierta apariencia de objetividad y equilibrio. Si bien se produce un sesgo flagrante, la satisfacción proviene de detectar las palabras cargadas a un nivel ligeramente más insidioso. ¿Qué lado tiene terroristas, por ejemplo, y cuál tiene luchadores por la libertad? ¿Qué países tienen un gobierno y cuál es un régimen? Cuando se encuentre en la situación de intentar persuadir a la gente, encontrará que las palabras cargadas son muy útiles. Su imagen verbal muestra la perspectiva sombría de una alternativa y la contrasta con el escenario optimista que resalta y la contrasta con el escenario optimista que resulta de la otra. Sus oyentes nunca necesitan saber que podría haberlo hecho con la misma Sus oyentes nunca necesitan saber que podría haberlo hecho con la misma facilidad al revés. ¿Preferirías creer las cuidadosas palabras de un columnista internacionalmente respetado o las divagaciones incoherentes de un conocido periodista? Un hack. ¿No te conmueve el justo caso que incluso ahora mismo expresan miles de manifestantes preocupados fuera de este mismo edificio? No me voy a dejar engañar por los balidos de una turba. Al describir acciones, recuerda cargar tus palabras de tal manera que incluso para los observadores que no saben nada de los hechos, habrá una distinción obvia entre tus prudentes inversiones y el gasto imprudente de otros, entre las modestas prerrogativas a las que tenías derecho y la malversación al por mayor en la que ellos se han involucrado. Tu testimonio desapasionado debería contrastar bien con su frenética diatriba. Misericordia, argumentum ad. Si bien la compasión es una cualidad humana admirable, no proporciona la mejor base para argumentar. Cuando recurrimos a la compasión en lugar del discurso razonado para apoyar una afirmación en particular, cometemos el argumentum ad misericordiam. Al preguntarse si este hombre debe ser condenado, pregúntese qué significará para él ser encerrado en prisión, privado de su libertad y convertido en un paria de la humanidad. La pregunta es si es culpable o no, no qué le hará la condena. Cuando se nos pide que resolvamos cuestiones de hecho, deberíamos sopesar las pruebas de cada lado e intentar llegar a la verdad. La introducción de la compasión no aporta nada al argumento. Si bien podría influir razonablemente en nuestras acciones, no debería influir en nuestro juicio. Las consecuencias para las distintas partes de la verdad o falsedad de una declaración no influyen en esa verdad o falsedad. Que un hombre sea enviado a prisión o a los mares del sur de vacaciones no altera el hecho en sí. Se comete un ad misericordiam si se apela a la compasión en la resolución de cuestiones de verdad y falsedad. Podemos seguir permitiendo que Jeeves sea nuestro jardinero. Miren lo que pasará si no lo hacemos. Imaginen el estado de su esposa y sus hijos con la Navidad acercándose y las frías nieves del invierno están a punto de caer. Yo pregunto, en cambio, ¿podemos permitirnos no contratar a Jeeves? Sí que podemos, por supuesto, podríamos decidir permitírselo, lo cual es algo muy diferente. Aparte de su uso en los tribunales donde ningún abogado defensor que se precie se aventuraría sin su pañuelo, el ad misericordiam asoma la cabeza en cualquier argumento en el que los hechos tengan consecuencias. Nadie permitiría que el posible destino de un individuo influyera en nuestra convicción sobre un hecho tan obvio como 2 más 2 igual a 4, pero donde hay menos certeza podríamos vernos tentados a permitir que nuestra compasión nos dé el beneficio de la duda. Los corazones y las flores son un prerequisito del orden público. Ninguna cuestión de hecho simple puede resolverse sin considerar el efecto que podría tener en los enfermos, los ancianos, los débiles, los ciegos y los cojos. Si decimos que la ayuda extranjera es ineficaz y no eleva el nivel de vida, entonces estamos condenando a las personas de los países más pobres a una vida de pobreza degradante, miseria y enfermedad. Si la ayuda extranjera es ineficaz, el hecho los condena a estas consecuencias. Tal vez deberíamos hacer algo más al respecto.
El atractivo de la misericordia radica en nuestro reconocimiento de que la compasión debería tener un lugar en la guía de nuestras acciones. El punto de la falacia es que no tiene cabida en nuestra determinación de la verdad y la falsedad. Cuando pasa de un territorio a otro, la razón cambia de lugar con ella. Su atractivo es difícil de resistir. Todo, toda la historia de un cuento de Navidad de Dickens es un gigantesco argumentum ad misericordiam. Aquí está Scrooge ganándose la vida honestamente, asaltando junto con el lector asaltado junto con el lector por la apelación a la compasión. Bob Cratchit posee una habilidad como oficinista y escriba y es perfectamente libre de buscar empleo en otro lugar a precios de mercado si no está satisfecho con lo que Scrooge ofrece. Pero no, los fantasmas se levantan para atormentar a su empleador con el ad misericordiam y el desventurado Scrooge se ve moralmente obligado a tomar una decisión bastante contraria a la realidad económica. Una respuesta más válida a este tratamiento habría sido: va, patrañas. Te lo pasarás genial haciendo que tus oponentes se retuerzan bajo el ad misericordiam. A tu público no le interesa demasiado la fina distinción entre realidad y ficción, así que puedes hacer que quienes llegan a conclusiones diferentes sobre la verdad de las cosas parezcan fácilmente los terratenientes victorianos más duros de corazón por hacerlo. Si realmente crees que los altos salarios impiden que los adolescentes consigan trabajo, entonces todo lo que puedo decir es que tendrás en tu conciencia a las miles de familias pobres que luchan por encontrar los medios para las necesidades de la vida. Que Dios tenga piedad de tu alma. Incluso si, incluso si Incluso si lo hace, si lo cree el público no, cuando se enfrente a este tratamiento, devuelve lo que hay del sufrimiento y la humillación de esos pobres adolescentes incapaces de encontrar trabajo debido a su oponente desalmado. No puedes esperar ganar con pistolas de duelo cuando tu oponente está usando un obús. Nauseam, argumentum ad. La simple repetición de un punto de vista no aporta ninguna prueba o apoyo adicional, sin embargo puede erosionar la facultad crítica. Existe la suposición completamente errónea de que es más probable que algo sea cierto si se escucha con frecuencia. El argumentum ad nauseam utiliza la repetición constante, a menudo frente a una evidencia masiva en contra de una afirmación, para que sea más probable que sea aceptada. Justo el lugar para un sarcasmo. Le he dicho tres veces lo que digo tres Justo el lugar para un sarcasmo. Lo he dicho tres veces. Lo que digo tres veces es verdad. Mientras que de hecho, si alguien repite lo mismo tres veces es porque no tiene nada más que decir. El punto es que la repetición no añade nada en absoluto a la lógica. Se hace un intento de persuadir a la audiencia, ya sea desgastando su resistencia o engañándola para que suponga que las objeciones se han abordado de alguna manera. Dado que no añaden nada, las versiones adicionales son irrelevantes para la consideración y apelan falazmente a factores psicológicos en lugar de a la razón. Por favor, señor, por favor, señor, no fui yo, pero esta es su catapulta, Smith Minor. Por favor, señor, no fui yo, y los testigos lo vieron recoger la piedra. Por favor, señor, no fui yo. Esto podría continuar indefinidamente a menos que la mano dura de un ad baculum lo interrumpa. Todos podemos ver que Smith Minor habría sido más útil para su caso si hubiera podido encontrar algo más que decir. Sin embargo, lo veríamos si simplemente siguiera diciendo el socialismo significa el gobierno de los trabajadores. Los credos políticos totalmente desacreditados a los que sus seguidores se aferran por razones que no son intelectuales se apoyan en la falacia ad nauseam.
Si un sistema económico trae prosperidad general y da a la gente común acceso a las cosas que antes eran prerrogativa de los ricos, es bastante difícil argumentar que esto es explotación. Afortunadamente no es necesario. El efecto ad nauseam significa que la acusación puede simplemente repetirse una y otra vez sin argumentos ni pruebas. Con el tiempo algunas personas caerán en ella. Los anunciantes han sido durante mucho tiempo miembros vitalicios de la sociedad ad nauseam. Saben que una afirmación engañosa adquiere credibilidad y fuerza si se repite con la suficiente frecuencia. Saben la importancia de desarrollar no una convicción racional, sino un hábito de asociación. Lava más blanco que la lejía. Eso es más blanco que la lejía. Sí, más blanco que la lejía. Lo que nos dice 3 veces es cierto. Muchos de los proverbios que escuchamos en la infancia nos son inculcados tantas veces que a menudo llegamos a suponer que debe haber verdad en ellos. Esta suposición parece capaz de sobrevivir a todas las evidencias contrarias que la vida nos presenta y en algunos casos sobrevive a la creencia simultánea en proverbios contradictorios. Es bastante difícil mirar antes de saltar sin perderse por la vacilación y aunque muchas manos hacen el trabajo ligero, tiende a estropear el caldo, todo lo cual demuestra el poder de lo simple hasta la saciedad. Usar el argumentum ad nauseam es bastante fácil. Todo lo que tienes que hacer es repetirte. Es más fácil reconocer las situaciones en las que podría tener éxito. Es más difícil reconocer las situaciones en las que podría tener éxito. La regla general es que la repetición constante durante un largo periodo de tiempo es más efectiva que las ráfagas cortas. Debes ser totalmente inmune a los argumentos en tu contra, reiterando siempre el mismo punto. Esto no solo aburre a tu audiencia hasta las lágrimas, sino que también les inculca la inutilidad de oponerse a ti, y cuando se rindan por completo, los observadores comenzarán a suponer que ya no pueden refutar tus afirmaciones. El funcionario que asesora a su ministro ofrece un caso práctico del argumentum ad nauseam. Pero, ministro, como he estado explicando durante 2 años, no hay manera de que podamos reducir los costes administrativos de este departamento. Cada trabajo es vital para nuestra eficiencia. El hombre que contratamos para que recorra el edificio recogiendo clips usados, por ejemplo, y el ad nauseam critica al ministro antes de que el ministro resuelva el problema. Sin embargo, si aspiras al rango de experto, estudia detenidamente la forma exhibida por el propio ministro en la cabina de despacho. Respondí a las acusaciones de negligencia ministerial el 9 de noviembre, diciendo que no tenía nada que añadir a mi declaración del 4 de junio. No me gustaría ampliar eso en este momento. Por favor, señor, no fui yo. No anticipación. La falacia de la no anticipación consiste en suponer que todo lo que vale la pena hacer o decir ya se ha hecho o dicho. Cualquier idea nueva se rechaza con el argumento de que, si fuera buena, ya formaría parte de la sabiduría actual. Las propuestas se rechazan porque no se han anticipado. Si el tabaco es realmente tan dañino, ¿cómo es que la gente no lo prohibió hace años? No lo sabían. Hoy en día más personas viven lo suficiente como para experimentar los efectos adversos y tenemos más técnicas para medir estas cosas. La suposición central de la falacia es injustificada. Se avanza en varios frentes, incluyendo el científico y el social. Constantemente se adoptan nuevas ideas y no hay justificación para suponer que nuestros antepasados las habrían encontrado todas. La presunción de que, la presunción de que lo hicieron introduce material irrelevante en el argumento. Por muy sabios que fueran probablemente los sabios de la antigüedad, no podemos presumir en ellos la totalidad de la sabiduría, como tampoco podemos asumir una estupidez total.
Si la televisión del desayuno es tan buena, ¿por qué han tardado tanto en aparecer? Porque no nos dimos cuenta de que la gente quería aún más papilla con su leche en la mañana. No solo los productos y procesos se ven revolucionados por la invención, lo mismo ocurre con los cambios en nuestros patrones de vida. La gente no necesitaba estas largas vacaciones de Navidad hace años, ¿por qué deberían necesitarlas ahora? Probablemente sí las necesitaban hace años, simplemente no podían permitírselas. La misma falacia habría apoyado y sin duda lo hizo la continuación del trabajo infantil en minas y fábricas. La falacia de la no anticipación es un gran consuelo para aquellos que, aunque poseen una disposición conservadora, no pueden pensar en ningún argumento en contra de los cambios que se proponen. Señor presidente, esta propuesta se ha debatido durante más de 20 años. Si la idea tuviera algún mérito, se habría implementado mucho antes. Lo bueno de esto es que su rechazo actual servirá como prueba adicional en su contra en el futuro. Quizá las razones del rechazo anterior fueron igualmente frívolas. Para darte un efecto adicional a la falacia, Para darle un efecto adicional a la falacia, puede enumerar algunas de las legiones fantasmas que podrían haber adoptado la idea, pero no lo hicieron. Sus números parecen estar alineados en contra de la idea, como usted mismo, aunque tal vez nunca se les haya ocurrido. Debemos asumir que somos más inteligentes que las miles de personas muy eruditas y competentes que a lo largo de los años podrían haber actuado sobre una propuesta como esta, pero que sabiamente se abstuvieron de hacerlo. Tal como Beethoven no fue más inteligente que los millones de que podrían haber escrito sus sinfonías, pero no lo hicieron. Tal como Beethoven no fue más inteligente que los millones que podrían haber escrito sus sinfonías, pero no lo hicieron. Encontrarás la falacia extraordinariamente útil para resistir las tendencias hacia la emancipación. Después de todo, si hubiera algún mérito en que las mujeres y los niños participaran en las decisiones, ¿no se habría descubierto hace mucho tiempo? El mismo enfoque te ayudará a oponerte a las vacaciones independientes, a salir a cenar, a hacer ejercicio o a comer calabacines. Si hubiera alguna conexión entre beber 8 pintas de cerveza al día y la obesidad, ¿no crees que innumerables bebedores de cerveza la habrían visto antes? ¿Por qué deberían hacerlo? Ni siquiera pueden ver sus propios dedos de los pies. Novitam argumentum ad. Si es una falacia suponer que la edad es una guía para la corrección, también es falaz suponer que algo es más correcto simplemente porque es nuevo. El argumento ad novitam comete el error de pensar que la novedad de algo es un factor que contribuye a su solidez. Escuchar que se aboga por apoyar algo porque es nuevo es escuchar que se utiliza el ad novitam. Estos nuevos bloques de pisos son lo que viene. Deberíamos construir algunos nosotros mismos. Su novedad no les impidió embrutecer el paisaje de las ciudades ni las vidas de sus inquilinos. Algunas personas se sorprenden al descubrir que tanto la novedad como la antigüedad pueden usarse falazmente para apoyar una afirmación. De hecho, apelan a rasgos contradictorios en todos nosotros. Nos gusta la seguridad de lo tradicional y nos gusta estar a la moda y actualizados. Cualquiera de estas puede usarse como falacia si intentamos hacer que respalden afirmaciones que deberían mantenerse o caer según sus méritos. El ad novitam, al igual que su contraparte antiquitam, introduce el hecho irrelevante de la antigüedad de la proposición como un medio para influir en su aceptación. Dado que la novedad, de hecho, no contribuye a su corrección, se comete una falacia al apelar a ella. Hubo un tiempo en que el ad novitam encontró un hogar tan bienvenido entre los reformistas progresistas como su hermano, el ad antiquitam, entre los conservadores. Aquellos eran los días de construir un mundo nuevo y valiente. Sin embargo, los tiempos cambian y el ad novitam ahora construye su nido entre los conservadores.
Se establece cómodamente entre los llamados al rechazo de las viejas formas que han fracasado y a verse verdaderamente apto para el siglo XXI. Mientras tanto, el argumentum ad antiquitam se agita con la inquietud al ver a los progresistas recordar los buenos tiempos de la reforma social. Los anunciantes han usado la palabra nuevo como un reflejo de al ad novitam durante muchos años, asumiendo que el público equiparaba los nuevos productos con el nuevo progreso. Todo, desde el detergente en polvo hasta la pasta de dientes, ha sido nuevo, mejorado. Los cereales para el desayuno fueron siempre nuevos y la principal innovación fue el creciente parecido del contenido con el cartón del paquete. Grandes fueron las ondas de choque en el mundo de la publicidad cuando comenzaron a aparecer cereales que eran definitivamente antiguos en estilo. En paquetes marrones descoloridos prometían bondades antiguas y rápidamente ganaron ventas. El audaz ataque de la Antiquitam envió a los ad novitam de nuevo contra las cuerdas. Todo tipo de productos salieron con una presentación antigua, tal como solía ser. Tal como solía ser era el eslogan, con escenas soñolientas e imágenes de telarañas en los paquetes. En Gran Bretaña, el pan Hobbies, en lugar de ser nuevo y mejorado, presentaba anuncios de sepia de simplicidad rural. Ambas falacias tienen un atractivo poderoso, pero el ad novitam había ido demasiado lejos. Ahora hay un equilibrio entre ambas. El chico de campo más sencillo usa ropa que parece más o menos El chico de campo más sencillo usa ropa que se parece más o menos a un traje espacial, mientras que aquellos que se criaron en viviendas de Glasgow ahora recuerdan recuerdos de la infancia completamente falsos de olores campesinos y huevos marrones frescos. Al usar el ad novitam, recuerde el atractivo contradictorio de las dos falacias y limítelo a áreas donde el ad antiquitam no es bienvenido. No puede apoyar la vivienda porque sea nueva, ya que la gente preferirá lo antiguo, pero puede apoyar las teorías económicas porque son nuevas. Después de todo, ¿de qué sirvieron las antiguas? Así como la suya es la nueva economía, sus convicciones sociales y morales también forman parte de la nueva conciencia. Un público preferiría mucho más que se le pusieran al día y se le diera nueva información en lugar de que de que se le intimidara para que cambiara de opinión. ¿Debemos continuar con las viejas costumbres adquisitivas permitiendo el desarrollo comercial en el sitio o debemos responder a una nueva conciencia de las necesidades sociales construyendo un centro comunitario moderno para los desempleados? Con argumentos como este ganarás fácilmente. Obtendrás un centro comunitario para aquellos que habrían sido desempleados por el desarrollo comercial. Numeram, argumentum ad. No a mucha gente le gusta arriesgarse, muchos prefieren en cambio la comodidad de contar con números sólidos que los respalden, sintiendo que hay menos posibilidad de que tantos otros puedan estar equivocados. El argumento ad numerum equipara erróneamente los números que apoyan una afirmación con la exactitud de la misma. Las ideas que cuentan con el apoyo de las masas no tienen necesariamente más probabilidades de ser correctas, pero el ad numeram supone que lo son. 50 millones de franceses no pueden estar equivocados. Un vistazo a la historia de esa nación mostrará que muy a menudo lo han estado. La falacia radica en el hecho de que la veracidad o incorrección de una afirmación no se ve favorecida ni perjudicada por las cifras que la apoyan. Mucha gente se equivoca a menudo, incluso en cosas sencillas, y la sabiduría popular no debe equipararse con el conocimiento fáctico. La simple observación, como la que muestra planetas y estrellas girando en el cielo, puede ser una guía poco fiable, sin importar cuántos millones den fe de su veracidad. Todo el mundo fuma whifters. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por, por qué cree que todo el mundo es porque porque cree que todo el mundo es estúpido?
El ad numeram puede apelar a las cifras generales o de forma más insidiosa a las cifras de aquellos a quienes respetas. Puede que te impresione más la proporción de personas importantes que toman The Times que las cifras que respaldan el diario de mayor venta de Gran Bretaña. La pregunta que debes hacerte es si las cifras añaden algo a la afirmación. Tenemos una discusión aquí sobre si Ballesteros alguna vez fue capitán de un equipo de golf europeo. Resolvámoslo democráticamente. Y antes de saltar de un edificio, asegúrate de tener suficientes votos para aprobar la derogación de la ley de la gravedad. Si las ideas se decidieran por números, nunca se admitirían nuevas. Toda idea nueva comienza como un punto de vista minoritario y gana aceptación solo si solo si la evidencia que la respalda gana adeptos de la opinión predominante. Si los números son la prueba, entonces Giordano Bruno se equivocó cuando dijo que la Tierra se movía alrededor del Sol y las autoridades tenían razón al quemarlo en hoguera. Tenemos que darle un juicio justo antes de colgarlo. Todos los que dicen que lo hizo gritan sí. Prueba asombrosa, me suena bastante unánime. El ad numeram proporciona una excelente defensa de las actitudes establecidas. Si no es cierto, ¿por qué tantos millones de personas han creído en él durante tantos siglos? Fácil, todos cometemos errores. El ad numeram es la falacia especial del demagogo y del orador de masas. Quienes nos gobiernan tienden a formar una clase especial cuya perspectiva y suposiciones no son comúnmente compartidas. A menudo provienen de un entorno en el que las presiones de la pobreza, el hacinamiento y la delincuencia les afectan menos que a la mayoría. Eso le da al demagogo la oportunidad de apelar a los números en apoyo de ideas que encuentran poco eco en el gobierno. En temas como la pena capital o las relaciones raciales, puede apelar al acuerdo de un gran número de personas de su lado como evidencia de una conspiración de silencio por parte de la élite gobernante. Todas las encuestas de opinión muestran que la flagelación pública es el mejor remedio para quienes cometen delitos violentos. Y si les preguntar, probablemente dirían lo mismo sobre el azote con estrangulamiento y el destripamiento. ¿Podrían estar igual de equivocados o de hecho acertados? El ad numeram es una falacia que debe usarse con pasión. En su contexto ideal estarías aregando a una turba de 600 personas armadas con antorchas encendidas frente a la casa de un comerciante de maíz incluso por Incluso por escrito no deberías convertir un ad numeram en un recuerdo clínico de cabezas, sino evocar indignación porque se ignore la opinión obviamente correcta de tantos. Cuando tu bando está en una desafortunada minoría, la técnica es citar del pasado. Cuando tu bando está en una desafortunada minoría, la técnica es citar del pasado. Cuando tu bando estaba en la cima, o de países extranjeros, donde si tienes una mayoría que te respalda, o donde si tienes una mayoría que te respalda. Suecia es una excelente fuente de mayorías a favor de las cosas más extrañas. ¿Debemos decir que todos los suecos son tontos? ¿Que la gente del país más ilustrado del mundo no sabe de lo que habla? Sí.